Iglesia Pactante ha añadido un volumen de historia a la Biblioteca del Mundo que será muy apreciado, ya que ha sido brillantemente iluminado con ejemplos de fortaleza cristiana y con triunfos de fe. El cambio de esta iglesia, a través de las luchas de la Reforma, se seguirá con interés mientras dure el mundo. Como Daniel Webster dijo de Massachusetts, también se puede decirse de la iglesia de los pactantes. El pasado, por lo menos, es seguro. Su vida, su obra, sus principios, sus luchas, sus sufrimientos, su espíritu inquebrantable, su coraje complaciente y su insaciable esperanza inspiran a todos aquellos que son reflexivos y observadores. Mientras vemos venir a esta iglesia a través de los tiempos, una nube de testigos se cierne sobre nosotros. Ejemplos de la santa valentía se multiplican en nuestra presencia. Ilustraciones de hacer, atreverse y morir por Cristo y su verdad pasan delante de nosotros, hasta que el alma o se levante con el mismo celo o se avergüence de su cobardía. Vemos que hombres y mujeres declaran su fe en Jesús y defienden su religión con las armas que son espirituales, no carnales, mientras se enfrentan al destierro, al encarcelamiento, a la tortura y la muerte. Cada comodidad en la tierra, cada lazo tierno, las esperanzas más brillantes de la vida, todas son sacrificadas en lugar de estropear su lealtad a su rey Emmanuel. Pero, ¿dónde encontraremos el punto de partida de la historia pactante? Como una denominación, esta iglesia rastrea sus registros hasta Escocia, el país de magníficos paisajes y victorias. Sin embargo, considerado más estrictamente, el principio no está aquí. En el mejor y más amplio sentido, vamos más allá de los albores de la civilización escocesa y fuera de esas pintorescas costas para encontrar su origen. No tenemos dificultad de reconocer su identidad con la iglesia cristiana de las épocas primitivas, las verdades profesadas en los tiempos apostólicos, la sinceridad y la simplicidad de la adoración, el celo santo y el espíritu mártir. Todos estos rasgos tempranos se encuentran más tarde en Escocia. Aquí descubrimos simplemente un nuevo pueblo, recibiendo el mismo evangelio, abrazando los mismos principios, contendiendo por la misma fe, animados con la misma esperanza de la vida eterna, la verdadera iglesia echando raíces en un nuevo suelo. Como una denominación distintiva, ella se eleva a la vista en Escocia. Su primera aparición allí fue en el carácter sagrado del reino de Cristo, no como del mundo, sino odiado por el mundo. Los enemigos de la verdad y de la libertad la presionaron desde el momento de su entrada. Fue una lucha por la existencia desde el principio. En su infancia, fue sacudida en la cuna por la persecución. Ya en 1528 encontramos los fuegos encendidos y los espíritus de los mártires ascendiendo al cielo a través de las llamas. 30 años después, aún acosada y destruida por su fe, sus descendientes formaron un vínculo de pacto y lo suscribieron con un juramento solemne, empeñando así su amor a Cristo y sus vidas a la verdad. Este es el primer acto de pacto social y público que llegó a ser notable en esa tierra histórica. 2 años después, renovaron su juramento, suscribiéndose a otro enlace, preparado en el mismo espíritu y expresando los mismos principios de fe y libertad, pero expresado en términos más vigorosos y explícitos, declarando su propósito y deber de adherirse a la verdadera religión cristiana y defenderla contra todos los agresores. La iglesia siguió creciendo, las llamas siempre se arremolinaban alrededor del arbusto y a través de sus tiernas ramas, pero el arbusto no se consumía. La iglesia poseía un espíritu inconquistable, su vitalidad era indestructible, su lealtad a Cristo era inmutable. Los hijos del pacto se multiplicaron en proporción a la gravedad de la lucha que se libró contra ellos. La siguiente generación se desarrolló en una iglesia fuerte, bien organizada e influyente, con 13 presbiterios y una asamblea general.
En el año 1581 fue adoptado y suscrito otro vínculo de unión y defensa, llamado el Primer Pacto Nacional. Este fue una acción muy notable, mientras era una expansión de los vínculos anteriores para el uso de todo el reino. También llegó a ser la base de los pactos futuros. Se convirtió en una fuente de unidad y fuerza para la Iglesia, pero al mismo tiempo era un blanco para el fuego del enemigo. Aunque la Iglesia estaba exaltada por el momento, no estaba segura. Aunque próspera, sus victorias no estaban selladas con una paz duradera. Mientras la alegría del solemne juramento estaba vibrando por todo el reino, una tormenta se reunía. El rey se apresuró a derrocar la libertad de la Iglesia. Empleó su poder en un intento desesperado de someterla a sus dictados. Una larga y terrible lucha aseguró, con alternación de choque y calma, hasta 1638, cuando la causa de la verdad y el derecho ganó otro triunfo, y los frutos del triunfo fueron recogidos por otro vínculo escrito. Esto fue jurado y suscrito con la más impresionante solemnidad y ha sido conocida desde entonces como el Pacto Nacional de Escocia, siendo una ampliación del Pacto de 1581. Este pacto de alianza encuentra su lugar entre las escenas más memorables que iluminan las páginas de la Iglesia pactante. Un historiador dice que este fue el tiempo cuando los hombres sintieron la presencia de esa terrible majestad a la que juraron lealtad, e inclinaron sus cabezas ante él en un temor intenso de devoción espiritual, como si todos estuvieran movidos por un espíritu, y sin duda con un espíritu eterno. Con bajos gemidos de corazón y rostros bañados en lágrimas, levantaron sus manos derechas al cielo, jurando por este sublime llamamiento que ahora se habían unido al Señor en un pacto eterno que no será olvidado. Esto pronto fue seguido por la Liga Solemne y Pacto, uniendo los reinos de Escocia, Inglaterra e Irlanda en la aceptación, disfrute y defensa de la religión reformada. Ahora la Iglesia parecía haber alcanzado un clímax de libertad y seguridad, pero su futuro pronto fue oscurecido. Las fuerzas de la crueldad y la devastación fueron lanzadas otra vez contra ella. El enemigo comenzó una guerra de exterminación. El rey empleó la adulación, el engaño, la severidad, las cortes, las prisiones, el ejército, cada elemento del poder arbitrario que pudiera concentrar en su cetro de hierro para erradicar el presbiterianismo pactado de la tierra de Escocia. Por 30 años el trabajo de destrucción continuó, se ponía más feroz y aún más feroz. La sangre de los mártires fluía libremente, fueron numerados por miles. Los fieles cayeron como la cosecha ante el segador. Al final, el triunfo del príncipe de Orange, en 1688, apagó los fuegos consumidores y envainó la espada goteante. La primera lucha de la Iglesia por la existencia y la libertad en Escocia fue con el paganismo, en el cual los seguidores mansos y sufrientes de Jesús simplemente fueron conocidos como cristianos. El segundo conflicto fue con el papado, en el cual llegaron a ser conocidos como protestantes. La tercera fue con la prelacía, en el cual fueron denominados presbiterianos. La última fue en defensa de los pactos y los principios morales y religiosos allí declarados. En este conflicto los defensores fueron declarados pactantes. Estas personas eran iguales en principios, en espíritu, en propósito, en religión, a través de todos estos cambios, aunque distinguidos por diferentes nombres a lo largo del camino de la historia, según el enemigo que intentó su supresión. Durante la última persecución, los pactantes eran muy demacrados y dispersados. Un ejército despiadado redujo el reino, asaltaron las ciudades y recorrieron el país. Bajaron de las montañas y vaciaron los hermosos valles, invadieron la santidad del hogar y acecharon los escondites solitarios. La vida y la propiedad perecieron a su llegada, y cuando la tormenta terminó, los fuertes líderes y los poderosos veteranos de la Iglesia habían caído en la muerte. Vino la paz, pero una trampa se enredó en la repentina paz, un compromiso de la verdad.
en el cual algunos principios vitales pactados fueron sumergidos. Se convirtió en la base de la reorganización de la Iglesia sangrante. Muchos de los que habían desafiado la tortura y la muerte cedieron a la tentación. Solo 3 ministros permanecieron constantes, y estos pronto demostraron ser incapaces de resistir la presión popular y desaparecieron entre las sombras de la multitud. Sin embargo, había unos pocos de los pactantes inconquistables que, rechazando toda conformidad débil, desafiando todo peligro y sellando alegremente con su sangre su testimonio en defensa del pacto y de la corona de Cristo, permanecieron fieles a sus convicciones y a su juramento. Estos llegaron a ser conocidos como la gente de la sociedad. Al final, el Señor les dio pastores. Él revivió su causa pactada y aún continúa dando a este pueblo histórico un lugar en su providencia y en su servicio, que por mantener, aplicar y defender los principios de la Reforma son llamados la Iglesia Presbiteriana Reformada. De este modo, la Iglesia pactada se encuentra en la historia, subiendo del desierto, recostándose en su amado. Ella mira hacia adelante como la mañana, disipando las sombras de la oscuridad de la tierra ignorada, y arrojando luz sobre muchas almas, transformando sus lágrimas en diamantes. Ella también es bella como la luna, llena de la perfección de su carácter, modesta y bella, pero moviéndose conspicuamente a lo largo del calmado y profundo firmamento de la verdad, mientras que muchas tormentas se desatan sobre su rostro, y al pasar deja su brillo sin cambios. Sí, ella es claro como el sol, vestida de luz, luminosa con la verdad inspirada y gloriosa con la presencia de Dios, dando un día de reforma a su país, que aunque oscurecida por muchas nubes, nunca ha tenido una puesta del sol. Además, es terrible como un ejército con estandartes, haciendo temblar a reyes y reinas en sus tronos con sus oraciones, obteniendo victorias por la declaración firme e intrépida de la verdad, conquistando al enemigo por la predicación en el púlpito y muriendo en el andamio. Así ha sido la Iglesia pactada del pasado. ¿Son los pactantes de hoy dignos de su historia?